Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este curso sobre proceso creativo en Concept Art. Vamos a estar tratando de cubrir todos los aspectos involucrados en la creación de una ilustración como esta. Para ello, primero vamos a hacer un pequeño recorrido por el mundo del Concept Art, cuáles son sus ideas principales, sus diferentes estilos y formas de abordar y entender el concept art, y luego estaremos cubriendo una serie de herramientas em, destinadas a producir una imagen en 2D utilizando mayormente Photoshop y fotos de referencia. Este curso, este curso intenta abarcar los aspectos a tener en cuenta desde la realización de una idea, en este caso personaje en un futuro distópico, que puede ser plasmada por medio de diferentes bocetos que después terminan siendo una ilustración. Si hablamos de concept art, hablamos de un estilo de arte aplicado a la producción de diferentes productos, como pueden ser películas, videojuegos, ilustraciones, campañas publicitarias, y es un tipo de arte que se basa en la representación visual de una idea. Básicamente es una herramienta para visualizar ideas de una mente creativa, que puede ser el director de una película, el director de un videojuego, un editor de una revista, y puede servir como una herramienta para la comunicación eh, entre un equipo de personas. Por ejemplo, a través de un concept art, un director puede mostrarle al resto de su equipo qué es lo que quiere lograr en tal secuencia de una película, por ejemplo, o en tal escena de un videojuego, y una imagen de concept art puede ser la base para dirigir la acción conjunta de diseñadores 3D, pintores de matte painting y muchas otras profesiones. El concept art está enfocado en mostrar de un pantallazo algún aspecto visual de una producción. Por ejemplo, un personaje puntual, un paisaje o una escena en la cual interactúen varios personajes. Hay diferentes estilos de concept art. Por ejemplo, en este caso podemos ver eh, dos personajes que podrían ser los mismos, representados en un estilo más lineal y realista, y al lado de ellos dos personajes que están representados en un estilo mucho más estilizado, con proporciones no realistas y exageradas, y una estética un poco cartoon, un poco plana en la representación en este caso, y un poco más volumétrica, levemente más pictórica en este caso. El concept art puede partir desde elementos muy básicos como este tipo de grafismos que representan la silueta de una figura y dejan que el espectador o el mismo artista deje llevar su imaginación y rellene estas figuras con elementos sacados de su imaginación y memoria, y que lleguen finalmente a resultados como este tras un proceso de refinamiento del personaje, sus características físicas y psicológicas, y la descripción de elementos puntuales. El concept art también puede estar destinado a describir paisajes y entornos que pueden ser una escena de una película, una toma de un videojuego o un nivel de él, y para ello puede utilizar niveles de representación.
Por ejemplo, esta es una imagen que está bastante simplificada, estilizada hacia un uso de colores planos y no un uso no muy realista de texturas que buscan generar una situación más cercana quizás a un dibujo animado que en el caso de otras ilustraciones en las cuales el uso de textura es mayor, y si bien el ambiente, por ejemplo en este caso, es similar, se nota un grado de textura eh, más cercano a la realidad. El concept art es utilizado muchas veces en videojuegos y software de 3D y modelos en 3D como elementos base para definir la iluminación, pose y entorno también. El concept art en películas difiere también mucho en su estilo. Por ejemplo, este es un concept para la película Mad Max y observamos que el desarrollo de esta imagen tiene un tratamiento bastante pictórico, o sea, cercano a la pintura, para representar la atmósfera, pero tenemos otros ejemplos, como por ejemplo en la película Into the Spider-Verse, vemos un tratamiento mucho más gráfico que se basa en el uso de líneas y colores más planos para representar a la figura, porque esta es una película de animación que busca unificar un poco el estilo 3D y 2D en su estética. Por ejemplo, el caso de Dishonored, Dishonored 2, un juego en el cual participaron varios artistas, como es el caso de Sergei Kolesov, que trabaja con un estilo también bastante pictórico, utilizando muchos juegos de fuera de foco, manchas que simulan algún tipo de pintura y tratamiento más realista en una misma escena, como así obras, por ejemplo, de Véronique Meignaud, artista francesa, que trabaja con una estética mucho más cercana al surrealismo y la fantasía, que se incorporan dentro de la narrativa visual del producto final, como vemos en este caso en una escena de un gameplay. Y vemos aquí una mezcla de un estilo pictórico donde se ve la pincelada y el trazo, pero a la vez busca ser realista en la descripción de las figuras, casi como si estuviéramos viendo imágenes producidas en 3D. El concept art tiene sus raíces históricas bastante claramente definidas. Podemos ver, por ejemplo, esta pintura de Rubens del Renacimiento, del comienzo del Renacimiento, y podemos trazar un paralelismo bastante cercano con diferentes artistas actuales de concept art en la búsqueda de dinamismo, las iluminaciones dramáticas y una descripción no tan detallada de todo de las figuras, sino más bien un conjunto de descripción de la escena en sí, que pueden hacer que uno sea parte o sienta por un momento eh, cómo es estar dentro de esa escena. El concept art cuenta, como toda práctica artística, con innumerables posibles caminos para concretar una imagen. Por ejemplo, en esta imagen vemos cómo puede partir desde un boceto lineal para luego pasar a un dibujo un poco más descriptivo, y hasta un objeto 3D que pueda ser luego renderizado y luego posteriormente también coloreado y estilizado en 2D, dibujando con Photoshop arriba de él.